Bien, pasamos a la parte de las preguntas y aclaraciones sobre dos partes del curso bíblico sobre el Evangelio según San Juan. La parte 11, titulada Los discursos de la cena, que abarca los capítulos 13 al 17 del Evangelio, y la parte 12, La gloria de la cruz, que abarca los capítulos 18 y 19 del Evangelio según San Juan. Si parece, entonces, presentamos algunas preguntas sobre la parte 11, los discursos de la cena, y otra serie de preguntas sobre los capítulos 18 y 19 que tienen que ver con la pasión, ¿no? Bien, bueno, según fueron llegando, vamos a ordenarlas como dijo usted. Y aquí surge una primera pregunta, que es, ¿por qué Juan habla de la hora? ¿A qué se refiere? Ustedes se acuerdan que el tema de la hora había aparecido en las bodas de Caná, ¿no? Aún no ha llegado mi hora, le dice Jesús a María, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús eh, transforma esa agua en vino, simbolizando lo que va a ser después la sangre, ¿eh? Pero la hora propiamente dicha es el momento del cumplimiento, cuando Jesús, durante la pasión, va a dar cumplimiento al proyecto del Padre, entregando totalmente su vida. En realidad, toda la vida de Jesús ha sido una vida entregada, ¿no es cierto? En el encuentro con las distintas personas, curando toda enfermedad, toda dolencia, enseñando. La enseñanza de Jesús es un elemento importante, es también un acto de entrega y de donación de parte de Jesús. Pero la hora propiamente dicha es el momento del cumplimiento, el momento en el que Jesús va a ser elevado en la cruz, ¿no? Y en el que Jesús va a ser glorificado también, volviendo al Padre, ¿no? Ese es el sentido de la hora. Bien, después, ¿por qué durante el lavatorio de los pies Pedro reacciona de esa manera? Yo les dije cómo estaban, cómo se vestían, la vestimenta que usaban en aquella época, ¿no es cierto? Es decir, incluso les dije los textos, los términos en lengua griega. Bueno, ahora no lo voy a repetir eso. Simplemente les recuerdo que Jesús, o sea, las personas de la época tenían tres tipos de vestimenta, una encima de la otra. Una especie de taparrabos, ¿no? Digamos, una especie de calzón, sobre la cual un camisón, una camisa en forma de túnica, digamos, y sobre esa una capa o manto que les servía para cubrirse del frío, de la lluvia. Bien, cuando entraban en una casa, se sacaban el manto, esa capa la dejaban a la entrada de la casa y quedaban vestidos con esa camisa larga. Jesús se saca ese vestido, esa camisa larga, y queda vestido con la vestimenta de los esclavos, es decir, con ese taparrabo, digamos. Bueno, los discípulos están desconcertados. Dicen, ¿pero qué está haciendo este hombre? ¿No? Y si a eso se agrega que les empieza a lavar los pies, se pone un delantal, una especie de... les empieza a lavar los pies, Pedro queda desconcertado totalmente. Dice, ¿pero qué está haciendo? ¿No? Por eso Jesús vuelve a la mesa, vuelve a recostar, porque en realidad no estaban en una mesa como lo imaginamos nosotros hoy, sino que estaban recostados en el suelo, ¿no es cierto? Jesús vuelve a tomar asiento, se vuelve a revestir, digamos, también. Y es interesante que cuando se reviste el delantal se lo deja puesto, el delantal del servicio. Bien, eh, y como es propio de Juan, después de un signo, después de un gesto, y fue tan fuerte como este, viene la aclaración, la interpretación del signo. Tengamos en cuenta que, ¿se acuerdan en los sinópticos? Cuando dos de los discípulos, incluso en uno es la madre, la que le pide a Jesús si se puede sentar uno a su derecha, otro a su izquierda. O sea, los discípulos hasta el último momento se están preguntando quién será el más importante entre nosotros y a ver si nos vas a dar un puestito.
le vas a dar un puestito a mis hijos. Y el mensaje de Jesús va por otro lado. Por eso ya no valen los discursos solamente, sino que Jesús realiza un gesto muy fuerte, como es el lavatorio de los pies, pero claro, después lo tiene que aclarar, porque el pobre Pedro queda descolocadísimo, ¿no? Y ya después el último signo de Jesús va a ser la entrega total en la cruz, es decir, ya no hay más palabras, ya está la entrega total, ¿eh? Más que eso no puede hacer Jesús. Bien, Jesús entonces le explica a Pedro y le dice, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Bueno, y Pedro se va al otro extremo. Bueno, y baña, ahora me tienes que bañar. Y le pide que lo bañe. No, no. Bueno, ese es Pedro el impulsivo, ¿no? Jesús le dice, bueno, el que está lavado no necesita lavar. O sea, la palabra de Jesús es la que nos purifica. Es la palabra de Jesús. Bueno, es una escena que da para mucho. Ustedes se preguntan, se harán otras preguntas también, pero es una escena muy fuerte en la que queda claro por qué y para qué ha venido Jesús al mundo, ¿no? Bien, otra pregunta es, ¿por qué no aparece la institución de la Eucaristía? Acá en esta parte, claro, estamos en los discursos de la cena. Muy bien, muy buena pregunta. Eh, A ver, sí, Juan no narra la institución de la Eucaristía donde Jesús dice, tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo, termina diciendo, hagan esto en memoria mía. O sea, lo que encontramos en los sinópticos y que también, también está en otros libros del Nuevo Testamento, la institución de la última cena, Juan no la tiene. No, Juan no la tiene. Pero Juan, si ustedes recordarán, tiene todo un capítulo dedicado a la Eucaristía, el discurso eucarístico que está en el capítulo 6. ¿eh? Y en vez de la institución de la Eucaristía, de la consagración, ¿se acuerdan? Del pan y del vino, Juan en este capítulo 13 tiene el lavatorio de los pies. Y fíjense que en ambos lugares Jesús dice, hagan. Cuando instituye la Eucaristía, le dice, hagan esto en memoria mía. Y acá les dice, ¿entendieron lo que acabo de hacer con ustedes? Si yo que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, hagan ahora entre ustedes. Es interesante que Jesús no le dice, hagan conmigo lo que yo hice con ustedes. No, les está diciendo, lo que yo hice con ustedes, ahora háganlo entre ustedes. ¿Mm? Es interesante el modo como Jesús se pone delante de los discípulos y los invita a hacer, a que realicen, a que pongan en práctica. Acá me viene a la mente la evangelización de algunos pueblos. Cuando las autoridades en su momento, ¿no? En Paraguay expulsan a los franciscanos, ¿m? No queda cura, no queda un cura, quedan laicos solamente. Cuando pueden volver al Paraguay, también los jesuitas, estos misioneros encuentran todo como lo han dejado, es decir, que los mismos laicos transmitieron la fe de generación en generación. Es decir, pusieron en práctica el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el amor recíproco, obedeciendo a las palabras de Jesús, hagan entre ustedes como yo hice con ustedes, haciendo presente a Jesús de manera existencial, claro, no de manera litúrgica o sacramental, diríamos nosotros, ¿no? Porque no había sacerdotes, no se podía celebrar la misa, ¿no? Cuando vuelven, miren, hagan esto en memoria de mí. Bueno, o sea, se recupera entonces. Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Podemos hacer, aunque no haya sacerdotes, podemos, los cristianos, podemos hacer presente a Jesús en el amor recíproco. Bien, luego, ¿podría repetir las 5 escenas en las que Juan divide la pasión? Ajá, bueno, ahora pasamos a, entonces.
con esta pregunta a los capítulos 18 y 19, ¿no? Donde se narra la pasión de Jesús en la versión de Juan, ¿no? Titulada La gloria de la cruz, por el padre Dolio, ¿no? Que yo estoy siguiendo. Bien, las 5 escenas que el padre Dolio descubre en esta narración son, vuelvo a repetir las escenas, primero el arresto, segundo el diálogo, el interrogatorio en casa de Anás, tercero, que es la escena central, en el pretorio de Pilato, mientras afuera lo interrogan a Pedro, cuarta escena, el Calvario, con la muerte de Jesús. Y la quinta escena ya es, de nuevo en el jardín, es la sepultura. Allí donde lo habían crucificado había un jardín, bueno, y ahí tiene lugar la sepultura. El jardín al comienzo, el jardín al final. ¿Ven? Que el jardín hace, técnicamente hablando, se dice que es una inclusión. Y el jardín, la palabra jardín, evoca el jardín del Edén, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tiene en lugar la recreación del ser humano, digamos, el volver al estado original. Jesús con la muerte y la resurrección nos lleva al estado original, ¿eh? Nos devuelve la verdadera identidad, ¿no? Nosotros habíamos, por el pecado, habíamos perdido la semejanza. Vieron que nosotros, según el Génesis, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por el pecado perdemos la semejanza. Jesús, con su muerte y resurrección, nos devuelve la semejanza, creados a imagen y semejanza de Dios. La semejanza, la capacidad de vivir en la gracia de Dios, en el amor, en la donación total. Bien, ¿por qué durante el arresto de Jesús Juan no narra la oración en el Getsemaní ni tampoco su agonía? Bueno, esta es otra variante que tiene el Evangelio de Juan, ¿no? No narra la oración de Jesús en el Getsemaní, no narra tampoco la agonía, es decir, lo dramático, ¿no? Lo que los otros evangelistas subrayan, ¿no es cierto? Sufrimiento, agonía, ¿eh? De alguna manera ya en el capítulo 12 Juan anticipaba, ¿no? Esta turbación que siente, que experimenta Jesús frente a lo que se va a venir. Pero en el momento del arresto no aparece nada de, de este sufrimiento de Jesús. Es presentado por Juan de manera solemne prácticamente, como dominando toda la situación, ¿no? Eh, y en realidad lo que Juan presenta es simbólicamente, ¿no? Está presentando el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Eso es lo que está presentando Juan, ¿no? Por eso presenta un Jesús solemne, un Jesús que aparece él, que es el que está siendo juzgado, el que está siendo condenado, pero como el que domina toda la escena, ¿no? Todas las escenas, las 5 escenas, ¿no? Incluso la muerte. Todo está cumplido, va a decir Jesús desde la cruz, ¿no? Que significa, no es que se termina el suplicio, no, todo se ha cumplido, significa he llevado a cabo al cumplimiento la misión que el Padre me ha encomendado. Por eso es importante cuando nosotros participamos en los funerales, ¿no? Si no hay un sacerdote y si la persona que falleció realmente fue un buen cristiano, recordar que ese cristiano, ¿eh? A la edad que tenga, ¿no? Más allá de si vivió muchos años, si vivió pocos años, bueno, que llevó a cabo la misión que el Señor le ha encomendado, ¿no? Está por canonizarse ahora un muchacho de 15 años, ¿no? Carlo Acutis, ¿no? Bueno, en 15 años ese muchacho cumplió su misión, la misión que le había sido encomendada. Otros viven 30, otros viven 50, otros viven 90. Cada uno, bueno, hace poco falleció el padre Dri, este capuchino famoso, ¿eh? Que el Papa Francisco hizo cardenal, ¿no? Un gran confesor. Bueno, creo que tenía 95, 96 años. Bueno, cumplió su misión. Eso es lo que cada uno de nosotros estamos llamados, como Jesús, a realizar.
Bien, acá Fray Manuel nos acerca una pregunta que dice, en Juan 13:30 se habla que afuera era de noche. En el capítulo 18 se narra, en el versículo 18, se habla de que Pedro se protegía del frío. ¿Es tirado de los pelos pensar en una relación oscuridad-frío? No, está perfecta, la relación es perfecta. Sí, sí. Juan subraya justamente estos dos aspectos, ¿no? Cuando Judas sale, dice, era de noche, dice el texto. En cuanto tomó Judas el bocado, salió, punto. Y agrega, era de noche, para subrayar la oscuridad, tanto de Judas como del momento, ¿no? Del momento. Y es en medio de la noche donde brilla la luz de Jesús, la donación total de Jesús, ¿no? La miseria humana representada por Judas y la donación amorosa total de Jesús. Y esto en relación a Judas, es interesante, son los dos grandes personajes, después de Jesús, obviamente, son los dos personajes que aparecen en la pasión, ¿no? Con relieve, pero claro, con relieve negativo. Pedro, perdón, primero Judas, que lo entrega, y Pedro que lo niega. Y por eso también Juan subraya este aspecto del frío, ¿no? Cuando uno niega a Jesús y el cuerpo se enfría, es como que se muere el cuerpo. No sé, un cadáver normalmente está frío, ¿no es cierto? Lo primero que hacen los forenses es tocar al cuerpo para ver si está vivo o está muerto, es tocar el cuerpo. Si el cuerpo está frío, está muerto. Bueno, la muerte, ¿no? La negación de Jesús es para el discípulo la muerte. Ahora, si el discípulo se anima, con coraje, a dar testimonio de Jesús, entonces no, no necesita calentarse frente a un fueguito, ya tiene el fuego interno del Espíritu. Bien, acá hay otra pregunta relativa a esto que dice, ¿a partir de cuándo se cambia la imagen de Judas de traidor a entregador? Ah, bueno, no, esto es a partir de una lectura atenta del texto griego, porque el texto no dice que lo traicionó. Si uno lee con atención el Evangelio de Juan, aunque haya algunas traducciones que digan que lo mencionen como traidor o que lo traicionó, no. Eh, en Juan está clarísimo que Judas es el que lo entregó. No hacía falta un traidor en el sentido de que, bueno, hiciera espionaje para ver dónde Jesús estaba, para decirle a las autoridades, bueno, miren, está en tal lugar, vayan a buscarlo. No, no, no. El único que tuvo que hacer Judas, cuando van a arrestar a Jesús, porque los soldados van de noche al Getsemaní y no saben quién es Jesús, de todos esos, de los que están allí en el grupo. Lo único que hace Juan es, cuando le da el beso, es como diciéndole, es para identificar, aquel a quien yo le dé un beso, bueno, es para identificar quién es Jesús. ¿Mm? Es lo único que hace, lo entrega. Y lo entrega por 30 monedas de plata, ¿cierto? Que era lo que según el libro del Éxodo es lo que se paga por un esclavo, ¿no? Pero al final el tema de Judas no es tampoco el dinero, porque después que se da cuenta que Jesús no le hace caso, porque Judas lo que quiere es que Jesús se revele frente a las autoridades y diga, finalmente yo soy el Hijo de Dios, vengo a restaurar el reino, ¿no? No, Judas ve que Jesús se entrega como cordero al matadero, ¿no? Y que el proyecto de Jesús no va por el mismo lado que el proyecto de Judas. Judas, hasta el último momento piensa que Jesús se va a revelar totalmente a las autoridades judías y ve que no. Entonces, por eso Judas se desespera, ¿no? Porque es el choque entre dos proyectos, ¿no? Y de hecho ni siquiera le interesa, las termina tirando las monedas, ¿no? ¿Por qué Juan habla de la gloria de la cruz? ¿A qué se refiere? Bueno, esta sería la última pregunta porque ya son las
11:33 y tenemos que ir terminando. Entonces, ¿podés volver a hacer la pregunta? Sí, ¿por qué Juan habla de la gloria de la cruz? ¿A qué se refiere? Porque parecería ser contradictorio, la gloria y la cruz. Sí, sí. Bueno, podríamos decir contradictorio, es una paradoja, ¿no? Claro, bueno, la vida cristiana es una paradoja, ¿no? Porque nosotros damos la vida entregándola, ¿no? Una madre da la vida a su hijo entregando la propia, ¿no? Eh, bueno, en el caso de Jesús la gloria de la cruz, porque es la donación total de Jesús. ¿Eh? Mm, es decir, aceptando el suplicio de la cruz, la ignominia, ¿no? La vergüenza de la cruz, podríamos decir, Jesús está dando su vida. Nadie me la quita, yo la doy, dice Jesús. Por eso es glorioso. Por eso es glorioso la donación total de la propia vida, que subraya, ¿no? El amor total, total, absoluto de Dios, del Padre, ¿no? Piensen ustedes en la creación, el Dios creador del universo, ¿no? Es el Dios amor, total amor. Amor hasta el extremo, como comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 13, ¿no? Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Creo que tenemos que cerrar. Las otras preguntas nos las pueden hacer llegar a través de los email. ¿Eh? Así que bueno, les agradecemos la escucha, el trabajo que estamos haciendo juntos. Les seguimos pidiendo entonces oraciones por este equipo que hacemos con Débora y con Verónica. Verónica, te agradecemos mucho tu colaboración de hoy. Creo que los controles funcionaron perfectamente, los cantos. Bien, sigan rezando por nosotros. Les pedimos una Ave María nada más. Y ahora con mucho gusto la bendición final. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Bueno, muchas gracias. Adiós a todos. Adiós.